Bueno, me sale la... A ver cómo es. Ahora sí. Ahora sí. Ya está. Bueno, jóvenes, ¿cuántos? ¿Estamos todos completos ya? Me parece que no, autor. Bueno, ya somos 9, faltarían 2 personas, pero igual podemos Dos. comenzar. Ya, vamos a comenzar entonces con... Ya son la mayoría ustedes. Bueno, entonces, hoy día he escogido un tema que eh, quiero siempre insistir en ello. A todos los grupos, con todos los grupos converso sobre este tema, porque este problema del derrame pleural, y ustedes ya han hecho una clase sobre ello, es pues un problema sumamente frecuente en la especialidad nuestra de neumología, pero la van a ver constantemente en cualquier especialidad en que ustedes estén trabajando, porque es un problema tan frecuente que es necesario que tengan los conceptos fundamentales y aunque no sean especialistas, puedan tener una idea de qué es lo que ocurre con el paciente que ustedes tienen, que está cursando con un derrame pleural, porque como les digo, es una patología muy, muy frecuente y que está presente en diversas enfermedades que son manejadas por diferentes especialistas. Entonces es un problema general para todo médico y es por eso que siempre insisto en que tengan ustedes las herramientas más importantes para poder manejar al paciente inicialmente y derivarlo al especialista que corresponda, ¿no? Bien, entonces vamos a recordar pues que el espacio pleural es un espacio totalmente virtual en la persona saludable. Este espacio tiene unos pocos mililitros de líquido, que es el líquido seroso de la sangre, el mismo líquido del suero, y que es alrededor de unos 100 mililitros o menos. Y esto es suficiente para que sirva de lubricante entre las superficies parietal y visceral. Entonces, si ustedes recuerdan su embriología, esta pleura, este tejido pleural es una serosa que procede embriológicamente del mesodermo. Entonces, el epitelio que se origina allí es pues un mesotelio, ¿no? Entonces, es un mesotelio. Bien, entonces, pero recuerden ustedes su histología normal. Esta capa de células que a manera de, por ejemplo, las mayólicas de una pared se disponen las células una al lado de otra, este epitelio, esta capa de células que da hacia la luz, hacia el interior del espacio pleural, tanto en la zona de la pared, que es la pleura parietal, la pared interna del tórax, como en la superficie del pulmón mismo, que es la pleura visceral. Esta capita de células que mira hacia el interior no es toda la pleura, es solamente la superficie que mira hacia el interior del espacio pleural. Pero la pleura en realidad pues tiene muchos más componentes y es así como un sándwich que ustedes se preparan, tiene varias capas.
la capa de células mesoteliales es solamente la que mira hacia la luz interna del espacio pleural, pero en su espesor tiene pues otros elementos. En un estroma de tejido conectivo, allí hay otros elementos, como son los vasos capilares, vasos sanguíneos, tiene vasos linfáticos, tiene filamentos nerviosos, ¿no? Y esta estructura es la que da cuenta, nos explica, si la conocemos bien y todas las alteraciones que puedan tener estas estructuras, nos explica por qué se produce en condiciones normales este líquido pleural y en condiciones patológicas el derrame o efusión pleural. Bien. Imagínense ustedes que están en una piscina, están en el verano y están nadando en la piscina. Ustedes seguramente se habrán dado cuenta que el agua de la piscina fluye para llenarla por unos huequitos, unos tubitos. Hay un flujo de agua para llenar la piscina. Pero al igual que fluye agua que ingresa a la piscina, si no hubiera un sistema que lo desagua, pues la piscina se inunda. Y eso no ocurre, ustedes lo saben bien. Entonces habrán visto también que hay otros huequitos por donde se va el agua. Y entonces hay un recambio continuo y la piscina nunca se llena. Eso es lo mismo que ocurre en el espacio pleural. Durante las 24 horas del día hay un flujo para producir líquido pleural y hay otro flujo que saca del espacio pleural ese líquido que se está produciendo. Entonces, minuto a minuto, y aunque ustedes no se den cuenta, hay un recambio continuo durante las 24 horas de ese líquido pleural, pero siempre, en cualquier momento, si se hace una medición de ese volumen, va a ser prácticamente constante y solamente un pequeño volumen que sirve de lubricante. Bueno, eso significa entonces que en la superficie de la pleura hay algunas estructuras de ese mismo epitelio, esa capa epitelial, ese mesotelio, que se van disponiendo de manera que dejan unos poros, unos huequitos de alrededor de 5 micras, tanto en la pleura visceral como en la parietal, y algunos de esos poros tienen como función ser los canales por donde se vierte líquido pleural, y hay otros pequeños canales por donde se retira ese líquido pleural. Entonces, esa es la fisiología normal de este espacio pleural. ¿Y de dónde viene este líquido? Les mencioné que en la estructura de la pleura hay unos capilares, ¿verdad? Hay unos capilares que por donde circula la sangre y por mecanismos fisiológicos normales se separa este líquido seroso de la sangre para vertirla al espacio pleural. Muy bien, ahí tenemos entonces una función de la pleura, dejar o producir ese volumen de líquido pleural necesario para el deslizamiento de los pulmones durante la inspiración y la expiración.
Pues bien, entonces vamos a ver. Ustedes ya han hecho esta clase del derrame pleural y solamente vamos a recordar que las grandes causas o la manera como se produce este líquido pleural anómalo, o sea, el derrame pleural, es por dos grandes motivos: o los trasudados o los exudados. Y los trasudados son aquellos que responden al aumento de la presión hidrostática en la circulación pulmonar, de modo que debido a la presión el líquido fuga a través de los capilares de sus paredes, ¿no? Las células que conforman la estructura vascular se rompen o se separan y fuga líquido. Y el otro motivo es cuando hay enfermedades que producen disminución de la producción oncótica al disminuir sus proteínas, que son las que mantienen esa relación físico-química que permite que los líquidos estén en el interior de los vasos. Cuando esas proteínas bajan en niveles críticos, entonces no hay esa presión que mantiene los líquidos en los capilares y este líquido también fuga. Entonces, este tipo de líquido seroso que se produce por aumento de presión hidrostática o por disminución de presión oncótica es lo que nosotros denominamos trasudados. Y su componente de este líquido es el mismo que el del suero que circula en nuestros vasos sanguíneos. Y el otro gran motivo por el cual se produce el derrame pleural es cuando se produce inflamación, obstrucción o destrucción de la microcirculación pleural. En ese caso estamos hablando pues de un líquido con características de exudado. Es un líquido que ya no tiene el contenido de elementos habituales en el suero. Entonces, hay mencionados aquí en este cuadro el aumento de la permeabilidad en la microcirculación pleural que ocurre cuando hay inflamación. ¿Y qué es lo que produce inflamación de esa microcirculación pleural? Las infecciones de todo tipo, las bacterianas, las virales, ¿no? Las producidas por las micobacterias, los parásitos, en fin, todo aquello que produzca una inflamación va a aumentar la permeabilidad de la microcirculación, daño de las estructuras vasculares y fuga de este líquido, con elementos de tipo inflamatorio como las citoquinas y otras que ustedes conocen. Entonces, esa es una razón importante para que se produzca el derrame pleural y muy importante en estos medios donde por las condiciones socioeconómicas las infecciones son bastante frecuentes. Otra razón para que ocurra líquido pleural en exceso es las obstrucciones del drenaje linfático, la ruptura del conducto torácico en los casos de trauma torácico o invasión neoplásica de esa región. Ruptura vascular torácica, asimismo, en los traumatismos, que son tan frecuentes como en nuestros países, es uno de los países donde, por el desorden que existe en
nuestras carreteras, nuestras pistas, nadie obedece la regla de tránsito. Entonces los traumatismos por accidentes automovilísticos o de moto son pues muy frecuentes. Y luego otra causa de derrame pleural se da en los días posteriores a una cirugía abdominal generalmente, ¿no? Por ingreso de líquido peritoneal al tórax a través del diafragma. El diafragma, si bien es cierto, es una estructura que compartimenta lo que es el tórax del abdomen, no es una estructura 100% sellada, no lo es. Tiene espacios por donde puede fluir el líquido peritoneal al tórax, unos espacios por donde pasa el esófago, el estómago, y también algunas estructuras congénitas que pueden a veces estar virtualmente abiertas, pero que al producirse un incremento de presión de un líquido, por ejemplo una ascitis, pueden abrirse y ser un paso por donde fluye líquido del abdomen hacia el tórax. Entonces, recordando este cuadrito, ustedes van a poder explicarse por qué una persona, un paciente, tiene derrame pleural. Cualquiera de las causas que tenga para tener derrame pleural obedece a una de estas que está escrita aquí. Entonces, recordando esto, ustedes ya tienen casi resuelto el problema. Miren, aquí les muestro la imagen de un líquido colectado, drenado. Miren el color y les cuento que la densidad de esto era algo espesa, denso. Era un líquido pleural quiloso, quilotórax, que se encontró en una paciente con linfoma y con compromiso ganglionar mediastinal, crecimiento de ganglios que obstruían la circulación linfática normal. Bueno, algo que les menciono es que si ustedes se van a buscar en sus textos las causas del líquido pleural, hay, bueno, no está cortada la primera página, no la puedo reducir. Bueno, pero si ustedes se van a sus textos a buscar este capítulo de derrame pleural y ven las causas, hay textos donde hay hasta un par de cuadritos más. O sea, hay infinidad de procesos extrapulmonares y pulmonares que producen derrame pleural. Pero hablemos siempre de lo más frecuente, porque para rarezas o misceláneas pueden ustedes recurrir a la literatura, pero siempre debemos tener presente con nosotros qué es lo que más frecuentemente causa derrame pleural en nuestro medio. Y generalmente los cuadros de derrame pleural pues se manejan en el hospital, ¿no? Entonces, si ustedes no están en un hospital, pero han hecho su diagnóstico de que el paciente tiene un derrame pleural, por ejemplo, están ustedes en una posta o un centro de salud, entonces ya saben ustedes que tienen que derivarlo a un centro de un nivel superior para llegar al diagnóstico definitivo, pero no sin antes ustedes ya tener prácticamente un diagnóstico de lo que, un diagnóstico clínico o clínico radiológico de lo que está pasando en el paciente, porque es bastante sencillo. La mayoría de derrames pleurales
en nuestros hospitales responden a estas causas. Tuberculosis pleural, el derrame paraneumónico en un paciente con una neumonía aguda, la metástasis de otros órganos extrapulmonares hacia la pleura, la insuficiencia cardíaca congestiva, la uremia de los pacientes renales, lupus y enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide también, linfomas y leucemias, tromboembolia pulmonar, que es un cuadro que ustedes sospechan porque el paciente tiene una insuficiencia respiratoria aguda, y algún evento que lo puede explicar como es la cirugía, la gran cirugía reciente, ¿no? Y bueno, el mesotelioma, que es bastante infrecuente, pero que se debe sospechar en las personas que tienen trabajos con exposición posible a la minería, como es los mineros, ¿no? Entonces, ven ustedes entonces con este cuadrito, que es más sencillo que el anterior, ustedes tienen, yo diría, hasta el 95% de causas de derrame pleural están acá. Casi todos obedecen a una de estas razones. Y por supuesto, pues los que han sufrido un traumatismo, ¿no? Un traumatismo, un accidente, o un traumatismo del tórax, una caída. A veces ustedes ven en los periódicos que alguien sobrevive o no a una caída de un segundo o tercer piso, pero ese paciente va a la emergencia y es muy probable que tenga un derrame pleural por un traumatismo torácico. Bien, entonces, vean cómo es algo, una patología tan frecuente, pero que si ustedes tienen en mente el cuadro anterior sobre las causas de derrame pleural o la fisiopatología, cómo se produce el derrame pleural, más este cuadro que nos dice cuáles son las enfermedades más frecuentes que producen derrame pleural en nuestro medio, ahí tienen el diagnóstico resuelto. Y cada uno de ellos se puede sospechar por la clínica, solamente por la anamnesis, interrogando al paciente o a los familiares de por qué llega a la emergencia o a la consulta a su paciente. Ustedes se pueden orientar rápidamente cuál es el problema del paciente, ¿no? Por ejemplo, hacemos un ensayo. ¿Cuál será la clínica y los posibles hallazgos anamnésicos que encontremos en un paciente que ya por el examen también nos dimos cuenta que tiene derrame pleural, pero ahora queremos saber cuál podría ser la causa? Entonces, ¿cuál será la clínica de una tuberculosis pleural? Seguramente o más probablemente estará ocurriendo en una persona joven o en edad laboral. Y será los síntomas principales, seguramente una tos de más de 2 semanas que no mejora para nada, podría ser un esputemo hemoptoico, algo de sudoración nocturna, baja de peso, inapetencia, ustedes lo verán algo adelgazado, ¿no? Entonces, cuando están viendo a un paciente con estas características y examinan y se dan cuenta que tienen derrame pleural, entonces por la clínica lo más frecuente puede ser una tuberculosis pleural. ¿Cómo sería la clínica en un derrame paraneumónico? En este caso podría ser de cualquier edad, pero también suele ser en las personas que están en edad laboral. Puede ser una persona que estuvo
muy bien de salud la semana anterior, de pronto el fin de semana se reúnen con los amigos del trabajo, el fin de semana se toman unas chelitas, se juega un partidito durante todo el domingo y el lunes temprano avisa al trabajo que no puede ir porque está con un fiebrón, está con fiebre, tiene dolor torácico y ha empezado a toser y a expectorar, ¿no? Entonces, pues es evidentemente un cuadro agudo, bastante agudo, diferente al de la TBC pleural que suele ser un problema subagudo o crónico, ¿no? Entonces, ven cómo fácilmente se puede, por la anamnesis, uno dar cuenta de qué podría estar causando el derrame pleural. Veamos el otro gran grupo de derrames pleurales que responden a las neoplasias. Esto es muy frecuente en los hospitales y sobre todo en ya personas de mayor edad. No significa que no haya neoplasias y derrame pleural en niños, por supuesto que los hay, pero generalmente los niños pues van a institutos especializados, ¿no? Van al hospital del niño o, por ejemplo, en nuestro hospital van al sector de las emergencias pediátricas, ¿no? Pero bien, entonces volviendo a nuestra población, que es la población de adultos, el cáncer es una causa muy frecuente de derrame pleural. Y generalmente la mayor cantidad de derrame pleural está presente en pacientes que ya previamente tenían diagnóstico de cáncer, ¿no? Y son pacientes ya diagnosticados y a quienes se les ha hecho algunas intervenciones, sean terapéuticas con quimioterapia o sean quirúrgicas, y que en el transcurso del tiempo, que pueden ser semanas o meses, y a veces hasta años, ¿eh? Porque una paciente, por ejemplo, una dama diagnosticada de cáncer de mama y tratada adecuadamente, algunos años después puede debutar con derrame pleural metastásico. Entonces, es así como se presenta el derrame pleural originado por una neoplasia, que generalmente son neoplasias de órganos extrapulmonares. En las damas, los cánceres de mama, de útero, de ovario, todas las ginecológicas. En, también en otros, debido a otras razones como cáncer de tubo digestivo, igualmente pueden producir derrame pleural metastásico. El paciente puede debutar también con derrame pleural. Pero son pacientes pues, o que ya tenían diagnóstico de cáncer y que en la evolución de este aparece el derrame. Eso es bastante frecuente. Pero también puede aparecer de nuevo. O sea, el paciente puede debutar con los síntomas de una metástasis y mm, se descubre en el estudio de este derrame pleural que el paciente tiene un primario en otro órgano. Y luego tenemos los que responden a la insuficiencia cardíaca congestiva. Este también es fácil de detectarlo porque el paciente viene al consultorio o a la emergencia con los síntomas clásicos que da el derrame pleural, como son la insuficiencia respiratoria, básicamente la disnea. Y si tienen ustedes frente
a ustedes, a un paciente de edad de mediana para arriba y que toma antihipertensivos o tiene medicación para problemas coronarios, ¿no? Entonces, el diagnóstico está hecho, pues, ¿no? Solamente falta corroborarlo nada más, pero vean cómo es sencillo intuir cuál es la causa de su derrame pleural. Lo mismo en los pacientes con enfermedades renales. Pacientes con enfermedades renales pueden debutar por hipoalbuminemia con derrame pleural o puede ser debido a la uremia. Y ahí a veces llegan a la emergencia pacientes que ya tienen diagnóstico de larga data de insuficiencia renal terminal y se están dializando, pero estos pacientes pues tienen tendencia a la depresión y a veces pues están hartos de estar dializándose 3 veces por semana y a veces no respetan la dieta o faltan a sus diálisis y regresan pues con una insuficiencia respiratoria debido a la uremia por la falta de diálisis. Pero cuando ustedes lo ven entrar nomás, ya le ven las características físicas de un paciente, renal, ¿no? Como son el adelgazamiento, la coloración de la piel, y a veces están hasta con su catéter en el cuello o una fístula arteriovenosa en el brazo, ¿no? Prácticamente observando nomás a golpe de vista, ustedes se dan cuenta, oye, este es un paciente renal con derrame, falló la diálisis o no fue a la diálisis o no respetó la dieta. Muy fácil, ¿ven? Otro caso, el lupus y las enfermedades autoinmunes. En el caso de la artritis reumatoide que puede cursar con derrame, el síntoma principal también pues, es la disnea, ¿no? La disnea. Y el dato de que ya tiene diagnóstico de artritis reumatoide es pero es posible también que de nuevo ocurra primero la instalación del derrame pleural, pero eso es infrecuente. Generalmente es en el curso de la enfermedad. El lupus sí es característico. El lupus hay que sospecharlo en una dama joven con disnea que no tiene eh, criterios clínicos de lo anterior que hemos mencionado. Una dama joven con ciertas características, a veces hay estigmas cutáneos, ¿no? Hay alopecia, piel clara, eh, telangiectasias y a veces también cursan los lúpicos con manifestaciones articulares. Entonces el cuadro clínico de este tipo en una mujer joven y con derrame pleural y que no obedece a infecciones, no tiene un cuadro clínico de infecciones, hay que sospechar pues, lupus. Hay que sospechar lupus. Linfomas y leucemias. Linfomas y leucemias también son frecuentes productores de derrame pleural, pero igualmente tienen todo pues un cuadro clínico y exámenes de sangre y a veces hasta un cuadro ya establecido, diagnosticado, en cuyo curso de la enfermedad aparece el derrame pleural. Como ven, esas son las causas más frecuentes, lo que vemos todos los días. Y en la emergencia, por lo menos el de Rebagliati, a lo largo del día aparecen 2, 3, 4, 5 derrames pleurales. Y prácticamente todos obedecen a una de estas causas que está aquí en este cuadro, ¿no? Entonces,
Eso pues tienen que tenerlo bien presente porque, como les digo, ustedes cuando hagan su especialidad van a pasar por medicina interna y van a ser guardias. Van a ser guardias, entonces esto es de todos los días. Aquí tenemos una plaquita de, de tórax, ¿no? Una radiografía postero-anterior, en la que vemos pues unas imágenes que seguramente ya ustedes vieron que hay una anomalía ahí, pero déjenme recordarles que uno siempre debe tratar de ver las radiografías de una manera organizada, acostumbrar a nuestro cerebro a no ir de frente a ver patología pulmonar, ¿no? Es decir, uno tiene la tendencia cuando está estudiando medicina de ir a buscar el problema de acuerdo al capítulo que está estudiando, ¿no? Si estoy en nefrología, voy a buscar problemas de riñón. Si estoy estudiando o estoy en el capítulo de cardiología, todo lo referente al corazón. Pero déjenme decirles que no es así en neumología, porque la medicina respiratoria está inmersa en muchísimas situaciones clínicas que no tienen propiamente que ver con la especialidad. Por ejemplo, un paciente llega a la emergencia convulsionando, es atendido por el internista luego de controlar las convulsiones llama, hace la interconsulta, el neurólogo, el neurólogo, el que esté de acuerdo, lo llama, ¿no? Y el especialista empieza a hacer su discernir clínico para ver por qué este paciente tiene esas convulsiones y pide pues su tomografía cerebral, por ahí empieza, ¿no? Y se da cuenta que el paciente tiene una imagen que ocupa espacio en el cerebro, ¿no? ¿Ven? Entonces el paciente convulsionando, lo atiende el internista, controla las convulsiones, viene el neurólogo, pide su tomografía cerebral y encuentra una imagen que ocupa espacio en el cerebro, posible responsable de las convulsiones. Pero resulta que esa imagen al neurólogo no le parece otra cosa que un tumor, un tumor. Y entonces tiene que discriminar, ¿será un tumor primario? ¿Será un tumor metastásico? Entonces le pide un barrido completo, una tomografía. Y oh sorpresa, en el pulmón encuentran una imagen tumoral. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que lo que tiene el paciente en el pulmón es un primario, una neoplasia primaria que ha dado metástasis al pulmón. ¿Se dan cuenta cómo un paciente llega a la emergencia no por molestias respiratorias, sino porque debuta con convulsiones y resulta que el problema primario era el pulmón y no el cerebro? A ver, otro ejemplo. Otro ejemplo. Un paciente joven con el cuadro subagudo y se va haciendo crónico de dolor torácico, pero no tiene otros síntomas más que el dolor y baja de peso, inapetencia y malestar. Le toman sus análisis
Como es un problema de dolor torácico, le toman su placa de tórax y no encuentran nada. Entonces le dan sus analgésicos y el paciente sigue deambulando y sigue trabajando por unas semanas más, hasta que el paciente empieza a sentir parestesias en miembros inferiores, ha aparecido un poco de febrícula y el paciente ya no puede deambular adecuadamente y sigue adelgazando. Lo internan y esta vez, en vez de placa de tórax, que no vuelve una imagen a no informar nada especial, esta vez le toman una tomografía. Como han detectado que hay anomalías sensitivo-motoras en extremidades, entonces le toman pues una tomografía y hasta una resonancia de columna. Y esta vez, ¿qué encuentran? Encuentran que hay destrucción, lisis de algunas vértebras y hay al parecer, líquido que ocupa espacio en las regiones paravertebrales. Hacen el estudio diagnóstico con cultivos, dan negativos, pero una biopsia de hueso da granulomas tuberculosos. ¿Bien? Entonces, y es en el curso de la hospitalización, el paciente cursa, además de lo que les he mencionado, con una efusión pleural. Se hace el estudio del líquido sin exudado y la biopsia de pleura da granulomas tuberculosos. Ven ustedes cómo el diagnóstico en este paciente inicialmente parecía no tener nada que ver y con el pulmón. Inicialmente no tenía nada que ver. Todos eran problemas que le correspondían a la especialidad de neurocirugía y finalmente hasta traumatología tiene que intervenir porque hay que dar tratamiento con los aparatajes que los traumatólogos utilizan para fijar columna, para mejorar esa situación, ¿no? Dos ejemplos en los que aparentemente pulmón no tiene nada que ver, pero finalmente está comprometido. Y así sucede en todas las especialidades. Hay tuberculosis en el ojo, hay tuberculosis en la piel, tuberculosis en las articulaciones de rodillas, por ejemplo, ¿no? Para mencionar solamente algunas consecuencias y que pueden ir aparejadas con un derrame pleural, con una imagen de derrame pleural. Entonces, por eso es que les digo que este cuadro del derrame pleural no va solo, generalmente. Puede involucrar a más de un órgano o sistema, ¿ya? Entonces, eso deben tenerlo presente. Cuando uno evalúa el derrame pleural, su mente no debe estar solamente fijada en aparato respiratorio, pulmón y pleura. Tiene que buscar posibles conexiones con otros sistemas, ¿no? Por ejemplo, en esta radiografía que les presento, deben pues ustedes siempre acostumbrarse a no ir de frente a la lesión que es obvia en la base del pulmón izquierdo, sino buscar también imágenes en este tórax, mirando siempre la tomografía de afuera hacia adentro y dejando para el último la lesión específica. Siempre miremos la conformación del tórax, si la radiografía está adecuadamente penetrada, si está centrada, qué tipo de radiografía es, si es una posterior anterior o una anteroposterior.
Y como les había mencionado anteriormente, ¿no? En la clase respectiva, ver cómo están los huesos, si hay fracturas, si hay eh, signos de lisis o lesiones osteoblásticas, si hay otras tumoraciones, si hay compromiso de la pared torácica. Luego vemos nuestro mediastino, viendo la columna de aire de la tráquea, ver si hay ensanchamiento del mediastino, del diámetro habitual. Luego vamos a nuestro mediastino propiamente viendo grandes vasos del botón aórtico, los bordes cardíacos, los grandes vasos del ilio derecho, que suele estar un poquito más abajo del ilio izquierdo, y esto es por anatomía normal. Luego vemos nuestros diafragmas, en este caso el derecho está íntegro, indemne, pero en la base izquierda no vemos el diafragma, signo inequívoco de que ese diafragma está siendo ocultado por algo, algo lo ocupa. Y eso es el líquido pleural, ¿no? Entonces, finalmente vemos pues que en nuestra radiografía tenemos una imagen radiopaca, radiodensa, o con disminución notable de transparencia, como deseen llamarlo, que borra el borde izquierdo del corazón. No se ve, se detiene la línea del corazón. Y aunado a la desaparición del diafragma, y más aún con una imagen con una pequeña curva, como lo muestro en la flechita, una pequeña curva que se llama curva de Damaso. La curva de Damaso es característica entonces del derrame pleural. Entonces estamos ante un derrame pleural que ocupa el tercio inferior del campo pulmonar izquierdo. Y en el perfil lo vemos de esta manera, lo vemos de esta manera. El, en esta imagen ustedes ven bien el diafragma derecho, de modo que esta línea del diafragma que está aquí, en la flecha abajo, debe corresponder a ese diafragma. Este es el diafragma derecho, es un perfil derecho. Aquí está la imagen de la silueta cardíaca, aquí el espacio retroesternal, la vía aérea, y aquí en estas radiopacidades blanquecinas los vasos del ilio. Pero hay una radiopacidad que va de adelante a atrás, que es notoria si nosotros comparamos con la radiotransparencia de la mitad superior, ¿no? Entonces, este cambio de coloración es debido a que el líquido, que es radiodenso, ocupa casi la mitad inferior del campo pulmonar izquierdo. Bien, vamos a continuar. Vamos a continuar. Descansamos unos 5 minutos, jóvenes. Correcto, doctor. Está bien, unos minutos. 5 minutos entonces para continuar, ¿ya?
Listo, jóvenes. ¿Volvieron todos o la mayoría? Sí, doctor. Sí, doctor, estamos Listo. listos. Continuamos entonces. Aquí tenemos otra radiografía de tórax simple. Está más o menos penetrada, está un poquito rotada, con la clavícula derecha un poquito más adentro que la izquierda. Esto hace alejar el hilio izquierdo, que se ve un poquito menos claro que el derecho que el izquierdo.
La penetración permite ver la vasculatura. Bueno, entonces técnicamente es aceptable. No hay nada raro en las partes blandas y en la conformación de los huesos hasta donde es posible ver, ¿no? Entonces, ya en nuestro mediastino, lo más notable que puede ser, veamos, en la región del tercio superior no hay ningún ensanchamiento anómalo, ese diámetro suele ser normal. Aquí el arco aórtico, aquí la aorta descendente que discurre por atrás y a la izquierda de la columna vertebral. Y lo que sí vemos pues es que la curvatura, la imagen del corazón en el lado izquierdo está ausente. Igualmente, como en el caso anterior, no se ve el diafragma derecho. Y esta vez vemos una curva de Damasó más pronunciada, más notoria. Un derrame pleural de intensidad mediana. Y aquí, en este campo pulmonar, vemos ya un derrame pulmonar que ocupa más espacio, pero todavía deja de ver algo de pulmón ventilado en el ápice, pero es prácticamente un derrame pleural masivo, ¿no? Pero bien, cuando ustedes ven una radiografía de tórax de estas características, todo lo que pueden decir es que hay una opacidad o una radiopacidad que tiene las características de un derrame pleural. Pero hasta allí es todo. No tienen ustedes todavía más que la sospecha clínico-radiológica de qué podría estar produciendo este derrame pleural de acuerdo a la clínica del paciente, la anamnesis, como les había referido, ¿no? Dependiendo de qué clase de paciente es. Pero la única manera de saber cuál es la causa real, o sea, el diagnóstico confirmatorio de la naturaleza de este líquido es entonces extrayéndolo, ¿no? Para poder examinarlo. Entonces, aparte de lo que les he mencionado para llegar al diagnóstico, los métodos de estudio incluyen la historia clínica con una anamnesis adecuada, una exploración física completa y el análisis del líquido, ¿no? Técnicas radiológicas, radiografía de tórax simple, que puede ser también de acuerdo a necesidad una en decúbito lateral para ver si se moviliza ese líquido, una ecografía torácica si el líquido es muy pequeño o es dudoso, y en última instancia, de ser absolutamente necesario, una tomografía. Entonces, para poder saber cuál es la naturaleza del líquido, tenemos que extraerlo. Y el método de estudio que incluye la extracción de ese líquido se llama toracocentesis, ¿no? Entonces, cuando tenemos una sospecha clínica y radiológica, tenemos que estudiar la naturaleza de ese líquido. Si los derrames pleurales son pequeños, tendremos que ayudarnos con una guía ecográfica para saber dónde está el pozo más profundo y de esa manera evitar punzar el pulmón con el consecuente neumotórax, que eso constituye una iatrogenia. En un derrame pleural no podemos permitirnos ocasionar un segundo problema como es el neumotórax. Y hay que tener cuidado porque a veces los pacientes que tienen derrame pleural
como les he dicho, cursan con otros problemas sistémicos. Un paciente con una malignidad hematológica y derrame pleural puede tener una plaquetopenia y eso causar un hemotórax. Entonces hay que tener cuidado y pedir entre los exámenes básicos un hemograma, una hemoglobina, que nos permita conocer algo sobre la condición en la que está el paciente, aparte del derrame pleural. Entonces, con menos de 50.000 plaquetas no debería pulsarse el tórax. Pero eso no significa que no continuemos con nuestro estudio diagnóstico. Tendremos que hacer la toracocentesis, pero tendremos que primero mejorar esas cifras de plaquetopenia, sobre todo si sospechamos que vamos a tener que hacer biopsia pleural, transfundiendo plasma fresco congelado al paciente eh, en, en los momentos previos a realizar el procedimiento. Y continuamos con el estudio. Entonces, esto es una foto de cómo se aproxima el médico examinador al tórax del paciente. Previa limpieza y asepsia de la zona, entonces el operador ya ha ubicado por palpación el borde superior de la costilla para por allí deslizar primero en la piel un poquito de anestesia local, va infiltrando la zona y finalmente llega al espacio pleural con el líquido acumulado. Aquí está extrayendo ya el líquido y ven ustedes con el trasfondo blanco que es un líquido amarillo muy clarito, que es similar al suero, el color del cuando ustedes colectan sangre en un tubo de ensayo y lo dejan sedimentar o lo centrifugan, este es el color del suero. Y se trataba pues de un líquido que a la visión directa daba la impresión de ser trasudado, daba la impresión, lo digo porque no podemos decir que no sea trasudado o exudado hasta que el laboratorio lo confirme, pero por lo menos cuando lo estamos retirando nos damos cuenta que es probable que sea trasudado por la coloración. Un líquido límpido, transparente, ligeramente amarillito. Y aunado a que el paciente en cuestión era un paciente de bastante edad y cardiópata hipertenso. Entonces, ya solamente extrayendo el líquido, nos podemos dar cuenta de qué estamos, ante qué cuadro estamos. Sin embargo, ¿por qué si clínicamente nos orienta a que podría ser un trasudado en un paciente cardiópata descompensado, por qué tenemos que hacer el examen de todos modos? La respuesta es muy sencilla. ¿Acaso un paciente de edad mayor, cardiópata, con signos de derrame pleural y con todas las posibilidades de que tenga una descompensación cardíaca con derrame pleural, ¿acaso este paciente también no podría tener una tuberculosis pleural? ¿O no podría tener una metástasis de un cáncer de colon, por ejemplo? Claro que sí, claro que sí. Entonces, por eso es que, aunque una sospecha clínica inicial nos puede decir que más o menos debe ser tal o cual cosa, tal o cual diagnóstico, siempre tenemos que todo líquido extraerlo para estudiarlo y ver si hay además o el caso corresponde a otra entidad clínica. Hay que tener cuidado cuando se hace la toracocentesis.
Y esto vale para todos ustedes porque ustedes van a hacer seguramente su externado, su internado, y en algún momento van a tener la oportunidad de, no haciendo la especialidad, pero incluso como internos, si son buenos internos, sus asistentes seguramente le van a dar la oportunidad para hacer una toracocentesis, porque es algo relativamente sencillo si se siguen las pautas adecuadas. Pero antes de hacer una toracocentesis, antes de tocar a un paciente, uno debe conocer qué complicaciones puede tener el paciente para poder cubrirlas de inmediato si se produjeran. No debieran producirse, pero debemos estar preparados para hacerlo, ¿no? Entonces, hay pacientes jóvenes, generalmente varones, muy nerviosos. En las damas es mucho menos, pero eso lo hemos notado siempre en varones jóvenes que tienen pues, pánico a las agujas, ¿no? Y eh, ya desde el momento en que los estamos preparando, ya los vemos que son pues, bastante reactivos, bastante nerviosos. Y cuando estamos ya a punto, o cuando hemos ligeramente punzado para colocar anestesia, el paciente empieza a tener, eh, se pone pálido, se pone sudoroso, ya no reacciona, no responde adecuadamente a la conversación que uno pueda entablar con él, y lo vemos ya que está a punto de desmayarse. ¿Qué es lo que ha pasado? En ese momento el paciente está teniendo una reacción vagal. Pero hay que tener cuidado con esta reacción vagal porque puede ser mortal. Entonces, cuando detectamos en un paciente joven, nervioso, que está a punto o haciendo una reacción vagal, hay que suspender todo, ponerlo en posición Trendelenburg. Y obviamente todo paciente que entra a un procedimiento está con una vía, entonces le soltaremos cloruro a chorrito, un chorrito de cloruro, lo ponemos en Trendelenburg, le ponemos oxígeno y si es necesario que por bradicardia le pondremos atropina y de esa manera sacamos al paciente de una reacción vagal. Una reacción vagal que parece inocente, pero de no ser atendida puede terminar con la muerte del paciente. Para algo tan sencillo como es una toracocentesis, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Y la otra complicación es el neumotórax y el hemotórax. El hemotórax se va a producir si no siguen las indicaciones de punzar por encima del borde superior de la costilla para evitar el paquete vasculo nervioso. Y el neumotórax se producirá si hacen ingresar la aguja mucho más allá de donde deben, ¿no? Bueno, entonces hay que tener pues presente estas complicaciones para no producirlas o atenderlas en el caso de una reacción vagal. Una vez que hemos obtenido el líquido, hemos empezado a extraerlo, debemos analizarlo a la vista de lo que estamos sacando, analizando su color, su aspecto, si es cristalino o turbio. Si lo vemos al salir que es acuoso y fluye con facilidad o es denso. Y una vez que está afuera y lo estamos empezando a colocar en los frasquitos para enviarlo al laboratorio, debemos oler, porque hay derrames pleurales que tienen un olor fétido y generalmente son derrames purulentos, turbios, y si tienen un olor fétido significa que hay un germen anaerobio que está siendo
o responsable total, o puede ser una infección bacteriana mixta con anaerobios, el responsable de un olor fétido. ¿Y por qué es importante esto? Porque si fuera el caso, entonces estamos obligados a hacer un drenaje torácico inmediato, sin esperar el resultado del laboratorio, y dar una cobertura antibiótica adecuada que incluya gérmenes anaerobios como son la clindamicina y el metronidazol, más un tubo de drenaje, ¿no? Entonces, bueno, ven ustedes cómo en la radiografía solamente veo una imagen blanca, pero ya extrayendo el líquido empiezo a tener más datos que pueden obligarme a tomar una conducta terapéutica en ese momento, sin esperar resultados del laboratorio. Pero bueno, perdón, si no es el caso, entonces vamos a enviar nuestro líquido al laboratorio para que estudien su bioquímica. Nos reportarán si hay proteínas, albúminas, en qué nivel, lo que nos permitirá saber si se trata de un trasudado o un exudado. Nos informarán el resultado del ADA, adenosina deaminasa. Nos informarán cómo está el nivel de LDH o deshidrogenasa láctica. Nos informarán si hay glucosa y si el líquido que vimos tenía consistencia viscosa y otro color diferente al habitual, que nos haga sospechar, además por la clínica, que podría tener un kilotórax, pediremos la concentración y nivel de triglicéridos. También se puede pedir pH para ver la acidez de ese líquido. Si hay razones para pedir amilasa pleural también, igualmente con bilirrubina pleural, que son casos ocasionales, son pedidos especiales dependiendo del cuadro clínico que tenga el paciente. Muy bien, y en esto vamos a detenernos un poquito. No quiero salir de este cuadro. ¿Cuántos somos ahorita alumnos? ¿Cuántos están presentes? Estamos presentes todos, doctor. Perfecto, muy bien. ¿Alguien que quiera decirme cómo se interpreta la LDH, la deshidrogenasa láctica? ¿Qué interpretación debemos darle a este valor en el líquido pleural? ¿No hay voluntarios? Doctor, ¿podría ser por los criterios de Lai? Claro, claro. Claro, los criterios de Lai nos van a dar determinados valores y si superan esos valores, pues vamos a tener un exudado, ¿no? Pero, ¿qué representa en sí la deshidrogenasa láctica? ¿Por qué, por ejemplo, él puede encontrarse muy alto en determinados cuadros clínicos? ¿Qué representa? Ya Cuando, sabemos que el laboratorio nos dice que está muy elevado y es un exudado, pero ¿qué representa? cuando está muy elevado, se refiere a que hay inflamación, porque y se representa en la LDH porque hay un exceso de actividad metabólica a nivel local, en este caso sería la pleura. Muy bien, entonces, inflamación o destrucción celular. Niveles muy altos nos indican que hay un cuadro severo, ¿no? Y que implica muerte celular. ¿Qué esperamos de la glucosa en el líquido pleural? ¿Qué interpretación le damos a la glucosa? Bueno, dependiendo de la cantidad, nos podría interpretar el tema de un uso mayor. Si es que hay menor cantidad de glucosa, un uso mayor por elementos patógenos como bacterias o elementos celulares tumorales también.
que estarían consumiendo y por ende disminuiría en el líquido. Muy bien, muy bien. Y los triglicéridos, eso es sencillo, ¿no? De interpretar. Van a estar muy altos cuando hay material quiloso en ese espacio pleural. Los de proteínas y albúmina también son criterios fáciles de entender, ¿no? Estarán muy disminuidos en aquellos procesos en los cuales haya destrucción o falta de producción de proteínas, y su exceso estará en aquellos procesos que inflaman la pleura, ¿no? Pero el ADA, la adenosina deaminasa, ¿qué interpretación debemos darlo? A ver, voluntarios. Ajá, ajá. Muy bien. Ya, es algo entonces que no está claro en ustedes. La adenosina deaminasa es, por su nombre, una enzima. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿No es cierto? Es una enzima. Y ustedes saben que en el líquido pleural el ADA tiene una concentración, digamos, en rangos normales, que es, me parece, 45, 47, por ahí el límite el límite máximo. Ya, entonces normalmente hay adenosina deaminasa detectable en el líquido pleural. ¿Para qué nos sirve estudiar ese nivel en el líquido pleural? Esa es la pregunta. Si está elevado o grandemente elevado, ¿qué interpretación debemos darle? Tal vez hay mucha proliferación de linfocitos T. Ujú, ujú. ¿Y qué relación hay entre los linfocitos T y la adenosina deaminasa? ¿Cuál es la relación entre ellos? Doctor, disculpe, ¿se podría decir que es como un biomarcador para los patógenos que pueden alterar o atacar esta zona? ¿Correcto? Sí. Son procesos infecciosos en los cuales los linfocitos T salen a la defensa. Correcto. Sí. Pero tratemos de ser un poquito más específicos. A ver, ¿cómo lo explico? La adenosina deaminasa tiene relación con el linfocito T. ¿Por qué razón? La adenosina deaminasa está en el interior de un linfocito T, en sus vacuolas. En aquellas circunstancias en que hay una infección por determinados agentes que estimulan la respuesta linfocitaria T, estos linfocitos se acercan a ese germen y empieza una batalla liberando esta enzima para la destrucción de ese germen. Entonces se produce un incremento, como dijo su compañera, un incremento de los linfocitos T, y es como un ejército que lucha contra esos gérmenes invasores, y va a haber una mortandad de linfocitos T y de los gérmenes invasores. En ese momento, al morir muchos linfocitos T, se liberan al líquido pleural
esta molécula, la adenosina deaminasa, que es la que sirve para exterminar esos gérmenes específicos. Y entonces la concentración de adenosina deaminasa se eleva en el líquido pleural. Por eso es que, como dijo su compañero, al constituirse en un marcador de determinado proceso de defensa, se utiliza su concentración para averiguar algo que es lo que nos interesa, porque no es para todos los gérmenes, es para un germen especial. Ese germen es Mycobacterium tuberculosis, doctor. la micobacteria, efectivamente. Ese es el tipo de respuesta del linfocito T ante la infección micobacteriana. Por eso es que es un buen marcador de una infección micobacteriana, aunque no es una cifra patognomónica, porque como comprenderán, al haber destrucción linfocitaria, puede también haber destrucción linfocitaria en otros procesos como neoplasias y elevarse también el ADA un poco. Pero en la enfermedad micobacteriana, por ejemplo, la tuberculosis pleural por Mycobacterium tuberculosis, es más específico y se incrementa por encima de ese valor de 47. Usualmente se eleva en más de 47 y alrededor de 100 o 100 y pico. Es lo más frecuente, aunque pueden haber valores muchísimo más altos. Pero lo más frecuente está por ahí, por encima de 47 y alrededor de 100 o 100 y pico. Y es un marcador muy útil, aunque no patognomónico. Entonces, el diagnóstico del derrame pleural por el examen de laboratorio es como una investigación policial, donde se van acumulando evidencias. Cada una refuerza o apoya a la otra, y el diagnóstico se hace ante el conjunto de evidencias, ¿no? A menos que, por ejemplo, al enviar el líquido a un frotis para BK, no salga un frotis positivo. Ahí solamente con ese ya tenemos una gran utilidad. Aunque sirva esto para mencionar que es muy raro, sumamente raro, encontrar BK positivo en líquido pleural. E igualmente raro encontrar cultivo positivo. Sin embargo, estamos obligados a enviar estas pruebas para TBC en líquido pleural, porque de encontrarse positivo es pues diagnóstico evidente, y ahí termina el cuadro, ¿no? Pero les menciono que es infrecuente y después vamos a decir por qué. Entonces, las pruebas que enviamos para el laboratorio, una de ellas es el citoquímico, o sea, prueba bioquímica y prueba citológica, recuento celular. Consiste en que nos informen el número de células inflamatorias, si se trata de neutrófilos, o células linfocitarias, leucocitarias, ¿no? Entonces, el predominio de células de tipo polimorfo nucleares versus las mononucleares o linfocitos nos va a dar una información de si se trata, lo más probable, de una infección bacteriana a gérmenes comunes o una probable infección por micobacterias, ¿no? Entonces, cultivos a gérmenes comunes, anaerobios en el caso de haber encontrado un olor fétido, ¿no? Y nos debemos además enviar también un análisis de Papa Nicolau, citología por técnica de Papa Nicolau. Aunque el diagnóstico de este examen, que igualmente debemos enviar, es solamente referencial, porque hay muchos
muchas imágenes en el Papa Nicolau que dan la impresión de probable neoplasia, ¿no? Y a veces el citólogo hasta así lo refiere como neoplasia, pero esas imágenes pueden ser también vistas en una inflamación muy severa, puede ser confundido. Entonces, el Papa Nicolau es solamente referencial, pero tiene que hacerse. Y cuando hay sospecha de neoplasia, debe confirmarse solamente por biopsia, por histopatología, por anatomía patológica. Entonces, un diagnóstico en anatomía patológica sí es certeramente creíble, pero un Papa Nicolau es solamente referencial y eso es válido para todos los tejidos. Entonces, el recuento leucocitario en el líquido pleural puede ser cifras tan altas como más de 10.000 en condiciones de inflamación aguda, como son los derrames pleurales paraneumónicos, enfermedad pancreática, tromboembolismo pulmonar, pospericardiotomía, que es frecuente en hospitales de nivel más alto como Rebagliati, donde se hacen pericardiocentesis, biopsias pericárdicas cuando hay sospecha de tuberculosis pericárdica, pericarditis TB o infiltración neoplásica del pericardio, ¿no? Y la otra condición frecuente es en el lupus también. Los derrames pleurales de corta evolución por la clínica pueden predominar los polimorfos nucleares y ser la causa de una infección neumónica, que lo más frecuente es la neumonía en la comunidad por el neumococo. Los de larga evolución están presentes los linfocitos y hay que descartar primariamente dos cosas: o es tuberculosis o es metástasis. Las malignidades hematológicas con compromiso pleural, ahí hay que buscar células anómalas como son los basófilos altos en líquido pleural. Y en los casos de trauma torácico con derrame pleural y sospechamos que hubiera un hemotórax, podemos hacer un cociente entre el hematocrito de líquido pleural y el hematocrito sanguíneo, y si es mayor de 0,5 estamos ante un hemotórax. Muy bien, entonces les había mencionado que la primera aproximación hacia el diagnóstico del derrame pleural es el estudio de laboratorio de ese líquido. Pero bien, ahora vamos a retroceder para ponernos en el siguiente caso. Suponiendo que las proteínas estén altas, según criterio de Light, mayor de 0,5, y nos indica que es un exudado. Vamos a suponer que el ADA está en valores de 40, que son aceptables como normales, que la deshidrogenasa láctica está un poquito alta y nos dice también que es exudado, que la glucosa está normal, no hay criterios para pedir triglicéridos ni algo adicional. Entonces nos viene el recuento celular y nos dice de que hay escasas células. No hay predominio ni de ninguno ni de otro. El frotis de BK nos sale negativo, el directo. El cultivo pues no lo vamos a obtener porque demora mucho, ¿no? Y el Papa Nicolau nos sale negativo. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico hasta ahí? Si solamente tenemos elevación de la deshidrogenasa y elevación de las proteínas, nuestro
diagnóstico hasta ese momento es Derrame solamente, pleural no infeccioso. no. Solamente tenemos proteínas altas y DHL alta, pero la glucosa está normal, la celularidad no aporta nada, el BK directo está negativo, el Papa Nicolau negativo. Entonces la conclusión es que tenemos un exudado. Y eso es todo. Entonces no hemos avanzado nada, porque hasta al extraer el líquido y mirarlo, ya podemos sospechar que es exudado. Y el estudio de laboratorio nos confirma es un exudado, pero no tenemos la causa. No tenemos la causa. Entonces ahí es donde viene el siguiente método de estudio. Cuando solamente tenemos exudado, tenemos que avanzar y para poder conocer qué es lo que está produciendo ese exudado. Entonces ahí viene la indicación de la biopsia pleural. La biopsia pleural es lo que tenemos que hacer, tomar un pequeño fragmento de la pleura para que el patólogo nos diga si encuentra granulomas tuberculosos o encuentra una neoplasia maligna, que son las dos razones más frecuentes una vez que descartamos otras patologías como es el derrame paraneumónico o los inmunológicos. ¿Ya? ¿Y cómo accedemos para tomar una biopsia pleural? Esta puede ser con una aguja especial, es una biopsia transparietal, atravesamos la pared con la aguja. El otro método es la biopsia antes de la biopsia por videotoracoscopía, el VATS que se hace en una sala de operaciones. Antes todavía tenemos el recurso de hacer, si es que la biopsia con aguja de Abrams nos resulta negativo, podemos hacer una toracoscopía médica, que consiste en colocar un catéter en el tórax, atravesar en la pared del tórax y pasar por ahí un toracoscopio para visualizar la pared torácica y buscar en esa pared torácica una imagen que nos diga que allí hay una lesión. Entonces, con una pinza que se pasa por el toracoscopio, se toma una muestra de esa zona que nos parece patológica a visión directa. Entonces, la diferencia con la biopsia pleural con aguja es que con aguja de Abrams es una biopsia a ciegas. Vamos a tentar a ver si cogemos una zona de pleura patológica. Pero si la zona que muerde la aguja de Abrams es una zona normal, no vamos a tener resultado. Entonces ahí viene la toracoscopía médica, insertando un toracoscopio para observar una zona sospechosa y tomar una muestra allí. Entonces la toracoscopía médica solamente debe explorar y coger muestras de la pleura parietal. No se toca la visceral. La parietal y la visceral ya puede ser instrumentada en sala de operaciones por una videotoracoscopía, el VATS. ¿No? Y luego, a pesar de estas técnicas, a veces el patólogo no logra identificar una patología específica. En ese caso ya el paciente tiene que entrar a sala de operaciones para una toracotomía amplia y esto es lo que hay que tratar de evitar, porque una toracotomía tiene una morbilidad a la que no debemos someter al paciente, ¿no? Hay posibilidad de complicaciones, aparte de que pues, es una incisión amplia en el tórax y nadie quiere tener un corte de ese tipo.
Muy bien, entonces la biopsia pleural transparietal es el método más sencillo que utilizamos. Con agujas de Abrams debemos obtener al menos unos 3 pequeños fragmentos para estudio de anatomía patológica y uno para cultivo de Mycobacterium tuberculosa. El que va a anatomía patológica en formol y el que va para cultivo de Mycobacterium tuberculoso en suero fisiológico. Y aquí tenemos la agujita de Abrams. Ven ustedes, este es un cilindro con una ventanita, un huequito, y en el interior de esta hay otro cilindro metálico. Son 2 cilindros insertados uno en el otro. Aquí ven ustedes la ventanita abierta, pero aquí hay un mecanismo de giro, y cuando esto gira, se introduce el cilindrito que está en el interior, tapando esta ventanita y actuando como una cuchilla. Entonces, la idea es colocar esta ventanita, pegarla a la superficie pleural que está en el borde de la costilla, y una vez que uno está adherido, pegadito, entonces hace el giro, avanza el cilindro interno y corta la pleura. Se succiona y queda en este huequito queda un pequeño fragmento. Eso es lo que está haciendo aquí la doctora, ¿no? Previa asepsia y anestesia, ha introducido la aguja, empieza a aspirar para asegurarse que hay líquido, ¿no? Entonces el pulmón está lejos. En ese momento se engancha con el borde de la costilla, aquí, hace el giro del cilindro interno, corta, aspira y empieza a buscar en la ventanita el fragmento de tejido que se ha introducido en esa ventanita, en ese huequito. Y aquí tenemos el fragmento, no se ve muy bien. No se ve muy bien, debe estar sobrenadando por ahí. Y un poco de líquido pleural que va para laboratorio y para anatomía patológica, para citología. Bueno, entonces hay también que conocer que, recuerden, no debemos hacer el procedimiento si no nos aseguramos que tenga unas cifras adecuadas de plaquetas, que no tenga trastorno de coagulación, pero eso no es impedimento para hacer este estudio. Lo que tenemos que hacer es pedirle, por ejemplo, al hematólogo que corrija el trastorno de coagulación que pueda estar presentando en ese momento. Una vez corregido ese trastorno, procedemos con nuestros procedimientos diagnósticos. Recordar que a veces hay derrames muy pequeños y que mejor es utilizar una guía ecográfica que nos diga dónde está la zona donde debemos punzar. Recuerden, no debemos cometer neumotórax que se produce por perforación del pulmón, y tenemos que tener la ubicación de la zona que se va a punzar muy clara, porque a veces se han dado casos de laceración de hígado, laceración de vaso, y esas cosas no deben ocurrir, no deben ocurrir. Entonces, habíamos hablado de que cuando la biopsia pleural percutánea con aguja de Abrams, el patólogo decía que no encontraba nada en esas muestras enviadas, el siguiente paso era hacer una toracoscopía médica. En este caso, como vamos a introducir un instrumento que nos permite visualizar internamente la pared torácica, entonces ahora el rendimiento diagnóstico supera a la biopsia percutánea, porque ahora sí estamos viendo
una imagen que nos dice aquí debe estar algo malo porque se puede observar imágenes sugerentes de tumoración, de neoplasia. Y entonces, al tomar la biopsia ahí, el rendimiento diagnóstico supera el 90%, ¿no? Y eso es muy útil para el diagnóstico de mesotelioma también, que es una neoplasia muy difícil de diagnosticar. Y la toracotomía ya a cielo abierto solo está indicada en casos muy, muy especiales, luego de que los métodos anteriores menos invasivos no resulten diagnósticos. Entonces, a pesar de que hemos seguido pulcramente toda la metodología que les he comentado, hay casos en que el resultado no pasa de ser un exudado. Hasta ahí, digamos. Todas nuestras pruebas resultan negativas. Y eso a veces ocurre. Hay un 5 a 10% de pacientes con derrame pleural que después de haber realizado todos los exámenes diagnósticos, no hay un diagnóstico y queda como un derrame pleural de tipo idiopático. Es poco frecuente, poquísimo frecuente, pero ocurre. Y hasta el momento, en todos los casos, todos los pocos casos que ha ocurrido eso en el hospital, le hemos hecho seguimiento y controles periódicos y de pronto, tras unas semanas o un par de meses, de pronto el derrame pleural desaparece, se autolimita. De modo que no se sientan frustrados porque después de haber seguido bien toda la metodología no se encuentre un diagnóstico preciso. Lo único que nos indicaría esto es que no se trata de un derrame pleural de causa maligna. Eso es evidente porque si fuera maligno, aunque no lo hayamos podido diagnosticar, seguiría evolucionando y empeorando. Y al final va a llegar un momento en que se termina diagnosticando. Pero entonces este tipo de derrames idiopáticos por lo menos nos dicen que no es maligno. Y a veces podemos intuir que se tratan de procesos virales o procesos de tipo funcional que por alguna razón se corrigen en el transcurso de la evolución de este derrame, ¿no? Bueno, ustedes ya han visto en su clase y conocen muy bien lo que es los criterios de Light. No vamos a tocar eso, pero sí hay un caso especial que debemos recordar o insistir en esto para que, repito, como todos van a tener que pasar por las emergencias y van a tener que atender casos de derrame pleural, es bueno que recuerden esto. En los pacientes cardiópatas o renales que usan diuréticos, a veces es difícil con los criterios simples de Light determinar si es exudado o trasudado, porque están alteradas estas cifras o si están en valores límites, pueden estar alterados porque ellos usan diuréticos antihipertensivos. Entonces, al estudiar el líquido pleural, puede que las cifras de los criterios estén en valores límites, ni para uno ni para otro. Pero hay una técnica que nos puede ayudar a aclarar el diagnóstico. Es la discriminación de la albúmina encontrada en el suero, a la cual le restamos la albúmina encontrada en el líquido pleural. Y si esta diferencia es menor de 1.2, es exudado. ¿Bien? Eso
casi siempre se cumple en este tipo de pacientes con tratamientos diuréticos antihipertensivos. ¿Ok? Entonces, esa formulita, recuérdenla, ténganla en su memoria. Bien, hablemos del derrame paraneumónico y el empiema. El derrame paraneumónico usualmente es producido por la neumonía adquirida en la comunidad, la neumonía bacteriana por neumococo. Y en ella podemos encontrar al paciente en cualquiera de estas fases. Al principio, una fase exudativa, que la podemos intuir al ir retirando el líquido en la toracocentesis, porque el líquido ya no es transparente, amarillito, sino empieza a tener un color más intenso como el té cargado, ¿no? Ya no es tan límpido, sino puede estar algo turbio. Ese es un caso. En el otro caso, podemos encontrarlo con un líquido pleural que es algo más denso, con las características anteriores, pero algo más denso y que nos dice que parece ser purulento. Y hay otros casos en que el líquido ya es francamente una pus, es la fase organizativa a la cual llamamos empiema, ¿no? Entonces, este derrame paraneumónico puede estar en su fase exudativa, en una fase evolutiva fibrino-purulenta y una ya organizada, que es la pus franca, que es el empiema. Lo mismo puede ocurrir con el derrame pleural por líquido por el Mycobacterium tuberculosis. Similar situación. Aquí tenemos un caso en el cual había un líquido pleural. Este es un paciente diabético con infecciones repetidas y que hizo una neumonía y con un derrame pleural que no estaba libre en la cavidad torácica, sino estaba organizado con mucha fibrina y que era difícil de extraer. Entonces, ecográficamente se detecta la zona de mayor volumen y se empieza a extraer. En este caso era un paciente tan venido menos, tan deteriorado, que se intentó aliviarlo colocándole toracocentesis simple y extracción de líquido hasta donde se pudiera. Y evitamos poner un drenaje torácico porque el paciente estaba muy deteriorado y posiblemente iba a complicarse su situación. Se extrajo con jeringa nada más este líquido y ustedes pueden ver que es un líquido color marrón y el operador reporta que era muy denso, era pus franca. Cuando estamos ante eso, estamos pues ante un empiema. Aquí miren, en esta imagen tomográfica, podemos ver, creo que se las he mencionado anteriormente, una imagen en la cual vemos una radiopacidad. ¿Ustedes ven el movimiento de la flecha? ¿Alumnos? Sí, doctor, sí se observa. Sí, se observa el movimiento en la flecha. Bien. Entonces, aquí donde estoy marcando el movimiento de la flecha, hay una tenue radiopacidad. Si lo comparan con la imagen más negra que está alrededor de ella, se darán cuenta que hay una diferencia entre el negro que está aquí y el gris. Y además una pequeña imagen blanquecina en la zona de interfase.
Si comparan esta zona con esta de aquí, verán que aquí no hay nada. Entonces aquí hay una primera sospecha de que hay algo que está ocupando espacio. Seguimos bajando y ahora encontramos que esa radiopacidad es un poco más notoria. Y la imagen, la banda blanca que hay aquí, también es más notoria. Igualmente seguimos bajando y ya la imagen ahora es bastante expresiva y más aún en esta. Esta imagen ya me parece habérselas explicado en una exposición anterior. ¿Recuerdan? ¿La recuerdan? ¿De qué estamos tratando? ¿Alguien recuerda esta imagen y me puede explicar lo que estamos viendo? Entonces, pasamos a hacer el recuerdo. Esta imagen es característica de líquido pleural. ¿Ven? Es una imagen difuminada, pero localizada, con una extensión que la podemos delimitar, donde aparece una imagen blanquecina que es el parénquima pulmonar. Aquí se hace más notorio porque el líquido está ya en mayor volumen y está empezando a empujar el parénquima pulmonar, atelectaciándolo en esta zona, y al no haber aire dentro de los alvéolos, se comporta como un tejido más radiodenso. Seguimos bajando y luego veremos una zona del pulmón blanquecina, mucho más amplia, más derrame pleural, pero ahora vemos en su interior unas imágenes negras. Y aquí mejor todavía, como las raíces de un árbol, ¿no? O las ramas de un árbol. Rodeado de una zona blanca densa y con un líquido que ya hemos identificado como derrame pleural. Entonces, en este cuadro, ¿cuál es el diagnóstico por imagen? A ver, ¿quién me da el diagnóstico completo por imagen? Si hay un derrame pleural, sí, doctor. Sí, derrame pleural más, hay otro proceso más. Esta imagen que ven ustedes aquí, estas líneas negras, que se ven tan nítidamente delimitadas por otras imágenes radiodensas blancas. ¿Por qué se ve tan nítido esto? Porque su contenido es aire y el aire es de color negro en la radiología. ¿Y qué contiene aire? Los bronquios. Entonces, estos son bronquios que están contenidos en el interior de un lóbulo pulmonar. Pero normalmente el pulmón está ventilado y debiera ser negro como esto. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Este lóbulo, un segmento pulmonar, ya no está ventilado. Al no estar ventilado, ya no pierde el color negro. Sucede que este pulmón, sus alvéolos están ocupados y su intersticio también por exudado inflamatorio.
O sea, estamos ante una neumonía. Por eso es que ya perdió. Al no estar sus alvéolos ventilados, no hay aire, no hay color negro. Su color ahora es blanco. Todos los alvéolos están ocupados por exudado inflamatorio, entonces un alvéolo al costado de otro y de otro y de otro hacen una imagen densa. Pero los bronquios, si están libres, están todavía ventilados, están con aire, hacen un broncograma aéreo. Entonces aquí estamos ante una neumonía con su broncograma aéreo y un derrame pleural que puede estar en cualquiera de las fases evolutivas que hemos mencionado, ¿no? Exudativa, fibrinosa u organizada como una empiema pus franca. ¿Ven? Qué interesante. Entonces esta es una imagen muy bonita sobre una neumonía con su broncograma aéreo y el derrame pleural consiguiente. Bien, entonces, ¿qué podemos decir del derrame paraneumónico y del empiema? El derrame paraneumónico se produce casi un 60% de las neumonías bacterianas y un 5 a 10% desarrollan empiema. Es más frecuente en ancianos y niños o pacientes con enfermedades crónicas. Los gérmenes aislados más frecuentes en las neumonías adquiridas comunidad son los gram positivos, entre ellos el neumococo, a veces anaerobios, mientras que hay pacientes generalmente en la edad pediátrica que pueden estar los estafilococos siendo responsables de ese derrame pleural. Y los derrames pleurales asociados a eventos quirúrgicos o las neumonías intrahospitalarias de pacientes que están siendo por otras entidades clínicas o quirúrgicas, esas neumonías intrahospitalarias pueden ser también debidos a gérmenes gram negativos. Aquí tenemos un líquido pleural purulento, un empiema pleural, ¿no? Les decía que en un líquido pleural es muy infrecuente encontrar BK positivo. ¿Cuál podría ser la razón de ello? Les he mencionado también que el derrame pleural en los casos de tuberculosis puede ser igual como en las neumonías adquiridas en la comunidad, estar en una fase exudativa o haber evolucionado a una fase fibrinosa o estar ya organizada como un empiema clásico, ¿no? Entonces, en este caso, la imagen nos diría que se trata de un empiema, ¿no? Tiene un color y un aspecto purulento. En este caso, estaba mezclado con sangre y se veía hemopurulento. Entonces volvamos a este.